74. 19. No es solo habla la verdad clara, sino que la dice claramente. El Señor prometió, porque entonces volveré al pueblo una lengua pura para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirle de común acuerdo. Sofonías 3. 9. Lo que hablen debe ser la verdad pura. Su lenguaje debe ser no solo gramaticalmente puro, apropiado y genuino, sino teológicamente puro, sin ninguna tintura de error en él. 1. Algunos hablan verdades claras y puras pero no las dicen claramente. Hablan grandes verdades pero las observan a su manera de expresarse, los que envuelven la sana doctrina en palabras duras y groseras, o la exponen con una innecesaria multitud de palabras, más bien desconciertan y confunden a su audiencia que la informan o instruyen. 2. Los ministros de Dios que no hablan con conocimiento claro son como los que enlodan las aguas, o levantan polvo en el aire, que no dejan ver claramente lo que sostienen o ponen. Hablar con palabras oscuras y nociones extrañas es como hablar en una lengua extraña. El hombre que habla con claridad, habla con provecho. 3. Solemos decir, la verdad no busca rincones. La verdad no se esconde. Rincones son palabras oscuras y ambiguas, palabras de dudosa construcción e interpretación, en las que muchos ocultan la verdad, mientras pretenden hablarla y publicarla. Tales oradores, así como los que hablan en una lengua desconocida, son bárbaros para sus oyentes. 4. El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. 1 Corintios 14. 4. Debemos hablar la verdad clara en una lengua conocida para edificar al oyente. Preferimos hablar 5 palabras para que otros sean edificados que 10.000 palabras en expresiones duras y extrañas. 5. Aunque hablemos en un idioma conocido, las palabras dudosas obstaculizan la edificación tanto como lo hace un idioma desconocido, del mismo modo que un idioma extranjero para el oyente. Un chino no puede edificar a su oyente inglés a menos que hable el idioma inglés. Es un don especial de Dios, hablar el conocimiento con claridad. El apóstol Pedro ha dejado ese excelente consejo a todos los que están llamados a hablar las grandes cosas de la vida eterna. Si alguno habla, es decir, si habla de las cosas de Dios, de las cosas divinas, que hable como oráculos de Dios. 1 Pedro 4. 11. ¿Qué son? Los oráculos de Dios son la palabra conocida de Dios, pero ¿cómo se conocen esos oráculos? Seguramente, porque Dios les habla clara y llanamente. Los oráculos de Dios fueron hablados sin ambigüedad. Por lo tanto, que nadie los hable como el diablo habla sus oráculos, es decir, con ambigüedad y de forma dudosa. El diablo de antaño daba todas sus respuestas y oráculos de forma dudosa y oscura a sus oscuros y cegados seguidores devotos. Lo que dice puede llevar varias construcciones. El oráculo del diablo cruza una respuesta para el rey Saúl que podría interpretar como un gran éxito o como un gran derrocamiento. Cuando pidió consejo sobre sus guerras, Saúl fue a consultar a la bruja de Endor, es decir, al diablo. 1 Samuel 28. 7 a 11. El diablo le dio una resolución dudosa. Satanás no habla el conocimiento con claridad, pero los siervos y mensajeros de Cristo deben emplear una gran claridad de palabra mientras tratan y dan a conocer la mente de Dios a su pueblo, y deben tener cuidado de que, así como la doctrina que entregan es sólida, haya claridad en su entrega. Sus labios deben pronunciar el conocimiento con claridad, claro en cuanto a la materia, puro, sencillo, sin ninguna adulteración, engaño o astucia, en cuanto a la manera. Estamos en una posición muy solemne, y el nuestro debe ser el espíritu del viejo Micaías, que dijo: Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. 1 Reyes 22. 14. No debemos hablar ni más ni menos que la palabra de Dios, y estamos obligados a declararla con la mente de Dios, en quien creemos, y no debemos tambalear nuestra confianza en Él. Di tu verdad en voz baja y clara, y escucha a los demás, incluso a los aburridos e ignorantes. Ellos también tienen su propia historia. Cita de Max Ehrmann. Y a ustedes que hablan lo que el Señor no ha hablado, así dice el Señor de los ejércitos. Ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Han visto vanidad y adivinación mentirosa, diciendo: El Señor dice, y el Señor no los ha enviado. Y han hecho esperar a otros que confirmarían la palabra. No habéis visto una visión vana, y no habéis hablado una adivinación mentirosa, mientras decís: El Señor lo dice, aunque yo no he hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios.
Como habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por eso,